Este es el podcast de Caro Dossi y este episodio trata sobre perversos narcisistas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamas? RC Julín. Hola, Julín. Yo me llamo Carolina. Un gusto, Carolina, ¿cómo estás? Excelente. ¿Estás en Buenos Aires? No, soy de Argentina, de Rosario. Yo soy venezolana, vivo en una ciudad que se llama Valencia, que está muy cerca de Caracas, que es la capital del país. ¿Qué te llamó la atención de este space, el título? Sí, el título, quería ver qué onda con el título eso, a ver Ujú. a qué se debe. Bueno, es el primer space que hago y obviamente pues no hice mucha promo y bueno, no voy a esperar que se llene la sala porque obviamente es el primero, ¿no? Fíjate, yo, como te dije, yo soy venezolana, yo tengo 51 años de edad y lo que no soy, para empezar por allí, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero fui víctima de un psicópata narcisista hace 3 años. Entonces, en vista de que viví esa situación con este ser malvado, parte de la información que yo conseguí en internet, de todo lo que investigué, luego que supe que estaba con esta persona, una de las recomendaciones que hacen sobre todo los psiquiatras es que una vez que tú tienes un encuentro con un psicópata, tú tienes un deber de informar a la gente sobre ello, para que la gente esté alerta y no caigan, no sean víctimas de estas personas, ¿no? Entonces, básicamente esa es la intención, difundir la información y que la gente sepa que esa gente está allá afuera, ¿no? Porque de paso son muchos, son muchísimos. Y de hecho hay una estadística que habla de que cada uno de nosotros va a chocar con su vida, va a conocer a lo largo de la vida por lo menos 60 psicópatas. Y estamos hablando de psicópatas integrados, ¿ok? No estamos hablando del psicópata asesino en serie de las películas, para nada. Estamos hablando de un ser que puede ser tu mamá, puede ser tu papá, un hermano, una pareja, un jefe, un compañero de trabajo, puede ser cualquier persona. Y sin tocarte un dedo, te puede destruir la vida, pues, porque son realmente muy crueles y muy perversos. Entonces, no sé si tú sabías algo sobre esta información. No, yo calculé, bueno, a base de tu información, te faltan 59, entonces por conocer, si conociste uno, faltan 59. No, es que eso es lo curioso. Después que yo tuve mi encuentro con este psicópata, me di cuenta, o sea, caí en cuenta más bien, de que ya había salido con otro antes de él y he ido detectando psicópatas en todos lados, por lo menos en mis vecinos, en mi familia, en mi propia familia. Y luego de este psicópata hubo dos más que trataron de acercarse a mí, pero como ya conocía la información, no pudieron, pues yo no lo permití. Entonces ya me faltan menos. Y en la sumatoria sí, te falta menos, entonces. Bueno, pero yo pensé que esto iba a hablar de criptomonedas porque pensé que por ahí venía el tema. Porque claro, por la caída de todo esto, digo, bueno, perverso y narcisista por el tema de las criptomonedas. No sé si vos te enterás de criptomonedas. Yo estoy en el mundo de las cripto con los NFTs. Yo hago dibujo abstracto y estoy en un proyecto para músicos que se llama Sungen, que es sobre la Web3. Y bueno, sí, he comprado criptos y estoy metida también en el mundo del trading, aprendiendo para ver si comienzo a operar el Forex y esto. Pero no, este es un tema de salud mental. Bueno, pero la salud mental también está dentro de la criptomoneda porque con el FOMO y todo eso, aparte de esto, más o menos se encuadra dentro de esto. Yo suponía, por lo que dice el título, Ujú. que venía por ahí, no por situaciones personales, sino por una situación ya grupal, como se suele decir, por todo el hecho este de la subida y bajada, la bajada del Bitcoin, de Sí. Ethereum, por ahí pensaba que venía, no pensaba que era algo personal.
Ya. No, bueno, es un tema personal que estoy compartiendo con la gente, como te digo, para que la información se conozca y pues el que tenga a bien escuchar, porque lo otro es que mi intención no es convencer a nadie de este tema, pues, o sea, de que esa gente existe, ni mucho menos. O sea, yo lo que quiero es compartir una historia y que, bueno, y que le pueda servir a la gente para evitar ser víctima en el futuro, o si está siendo víctima en este momento de un psicópata, pues que se den cuenta de qué es lo que les está pasando y puedan tomar acción para salir de eso, ¿no? Pero fíjate que lo relacionaste con el tema de las criptos y toda la crisis del mercado. Y un aspecto que tienen los psicópatas narcisistas es que muchos de ellos son personas de poder. Precisamente su cuota exagerada de narcisismo los lleva a ocupar puestos importantes en la política, en la economía. Entonces no me extrañaría que, pues, por supuesto, como son tantos, en este mundo de las cripto, pues haya más de un psicópata por ahí metido en todo este rollo, ¿no? De la debacle del mercado y toda la cuestión, ¿no? Sí, Es la relación que hay. yo lo Ujú. tomaba más por Elon Musk, que para mí Así. tiene todo ese perfil, porque fíjate que él hace y deshace el mercado a su gusto y piacere, compra, vende y desarma todo. Es uno Ujú. de las ballenas gigantescas. Y aparte mediático que se hace notar, entonces por ahí yo pensaba que venía por ahí el tema. Y Ah, bueno, pero viste. estoy en música también con Arnold Travieso, así que de Ujú. ahí quizás te haya registrado porque me pareció conocido, entonces por eso entré para ver, pero Mm. por otra cosa Está no. bien, está bien. Bueno, fíjate algo, ya para cerrar la idea y si te vas a retirar, fíjate que eso que tú estás diciendo sobre Elon tiene mucho sentido. Esa cuestión mediática, eso es narcisismo. O sea, esa necesidad que él tiene de estar siempre a la vista y lo que tú dices de que compra, vende empresas, no sé qué. Eso se relaciona también con que los psicópatas, ellos no tienen miedo a nada. Son unas personas que no, ellos no tienen empatía, no sienten empatía, pero a la vez no sienten ningún tipo de emociones. O sea, ellos no sienten miedo, no sienten amor, no sienten tristeza, no sienten nada. Entonces, es un perfil que buenísimo que me lo comentes porque lo voy a estudiar y probablemente podamos hacer un diagnóstico a Elon Musk de psicópata narcisista. Hola, Sí, Misabe, pero, bienvenida. sí, pero mucho no nos conviene hacer, porque si no te cierra el Twitter, porque él ya te compró Twitter y si vos haces mucho el análisis técnico de su perfil psiquiátrico y te sale que sí es, bueno, ya ahí Ah, tenés el no, peor enemigo. pero fíjate algo, hay algo interesante también en ese aspecto, y es que para el psicópata narcisista, no hay nada mal con ellos. O sea, tú le puedes decir a Elon Musk, le dice, tú eres un psicópata, Elon. Y el tipo te va a decir, ay, sí, gran cosa, porque como ellos, para ellos son normales. O sea, una persona que tiene este tipo de personalidad inquietante, como también se les conoce, para ellos no hay nada mal con ellos. Ellos solo saben que son diferentes y ellos lo que saben es que son superiores, que son más inteligentes, que son la tapa del frasco, como decimos aquí en Venezuela. Pero para ellos, que tú le digas que es un psicópata, eso no les afecta para nada, porque eso no, con ellos no hay nada mal, ellos están perfectamente bien. Ellos actúan como actúan y ahí no hay nada mal. Pero Entonces, está bueno que vos le digas todo eso, pero si te cierran la cuenta, ¿dónde vas a hacer tu, tu SPAY? No, no tiene lugar. ay, pero ¿tú crees que Elon Musk me va a cerrar una cuenta a una pobre muerta de hambre como yo? No sé si muerta de hambre, no, sos un usuario más. No, bueno, a mí eso no, la verdad que no lo pensé. Tú fuiste el que habló de Elon Musk, yo no vine aquí a hablar de Elon Musk. Ahora no te saquen las encima. Tú eres el culpable. Sí, cómo No, no. pero sabes que es muy interesante porque yo tengo ya, yo viví este episodio con este psicópata hace 3 años ya.
Y, y claro, he consumido tanta información, sobre todo de especialistas psiquiatras. Yo recomiendo mucho a un doctor español que se llama Iñaki Piñuel y otro doctor que es argentino, por cierto, él se llama Hugo Marietán, se llama el otro médico psiquiatra. Y, ¿cómo es la cosa? Ay, se me fue la idea. Con todo respeto, quería decirte no hagas consejo financiero. ¿Cómo? Que no hagas consejo financiero, menos en estos medios, que hagas consejo financiero. Bueno, no hago consejos financieros, pero ¿por qué lo dices? Porque si después te sale mal algo, te van a decir, vos me dijiste tal, tal y doctor, y después te van a caer todas vos. No vale, lo que pasa es que yo tengo que hacer referencia al origen de la información que manejo con relación a los psicópatas. Porque como te dije al principio, y le cuento a los que están llegando, a Misabel y a ver, Militant Touch, que yo no soy psiquiatra, no soy psicólogo, pero fui víctima de un psicópata narcisista. Entonces, mucha de la información que manejo proviene de estas fuentes especializadas, que son principalmente estos dos médicos psiquiatras. No lo digo por otra cosa, lo digo como referencia, porque fíjate que algo que me comentó un amigo temprano, porque lo invité para que viniera hoy para escuchar lo que yo iba a conversar, y él me dijo, ¿y por qué tú vas a hablar de ese tema? Entonces le expliqué que, bueno, que como había sido víctima, los psiquiatras recomiendan que uno hable del tema con otras personas para que la gente esté informada, no para que la gente tome decisiones o no tome decisiones de qué hacer con su vida o de pronto yo quiera convencerlos de que esta gente existe, pues. No, para nada. Simplemente es decirles, yo tuve esta experiencia con esta persona y cuidado, porque lo otro importante es que funcionan como que tuvieran un manual de procedimientos. Todos actúan guiados por un mismo patrón, con muy pocas variaciones. Entonces, una vez que tú conoces la información, es muy fácil reconocerlos. Entonces, lo que te iba a comentar era eso, que he reconocido y reconozco psicópatas ya muy fácilmente por esa cantidad de información que manejo, pues, que he estudiado, sobre todo, no que manejo, que he estudiado. Entonces, pero se me fue lo que te iba a responder. La verdad que no me acuerdo ahora qué era lo que te estaba respondiendo. Hola, Misa. Bienvenida. Todo chévere. Ah, Lina, Milita, ya vi tu corazón. ¿Cómo te fue, Misa, en tu graduación? Muy bien, me fue bastante bien. Me siento feliz, contenta de haber logrado. ¿Te divertiste? Sí, me divertí. Comí, gocé, escuché música. Qué bueno. Bueno, yo Bueno, te voy a dejar bienvenida. porque tengo cosas que hacer. Un gusto. Dale, dale. Igualmente, que estés muy bien. Chao, chao, hasta luego. Chao, feliz noche. Yulín había entrado pensando que yo iba a hablar de los psicópatas en la blockchain. Probablemente me ha visto por ahí conectada con lo de los NFT, con Songin, y pensó que íbamos a hablar, por eso estábamos hablando de Elon Musk como psicópata, ¿no? Porque tiene ciertas características que podrían hacernos pensar que es un psicópata narcisista, ¿no? Bueno, yo le contaba a él, no sé hasta dónde lograron escuchar ustedes dos. Este es mi primer episodio sobre este tema. Yo fui víctima de un psicópata narcisista hace unos 3 años. Fue una persona que en 6 meses me volvió papilla, o como decimos aquí en Venezuela, me volvió mierda, en apenas 6 meses de una relación bastante loca y extraña. Y bueno, y luego de yo descubrir qué era lo que pasaba con él, por qué yo estaba pasando por una situación tan difícil en apenas 5 meses de relación con alguien, cuando en 5 meses tú estás de luna de miel. En 5 meses tú no estás llorando por los rincones y estás desesperada y no sabes qué tienes. Entonces, el mismo autoconocimiento me llevó a
hacerme preguntas mil veces de por qué yo estaba en ese estado que estaba, valga la redundancia. Y bueno, comencé a investigar, hasta que di con la información y descubrí qué era lo que ocurría. Era que estaba metida en una relación con un psicópata narcisista. Le comentaba también a Yulín que estas personas no son los asesinos seriales de las películas, son personas como nosotros, normales, aparentemente normales, y puede ser tu mamá, tu papá, un hermano, un amigo, un jefe, un compañero de trabajo, puede ser cualquier persona. Y hay una estadística alta porque según los psiquiatras, cada persona, cada uno de nosotros se va a topar por lo menos con 60 psicópatas a lo largo de la vida. Entonces, son personas muy complejas, son seres con una personalidad muy inquietante, que, bueno, mira, si llegas a toparte con uno de ellos, lo recomendable es huir, obviamente. Pero si no, si sientes que hay algo que no va bien, pues si logras descubrir que es un psicópata, pues tomar las acciones que debas tomar para alejarte de esa persona, ¿no? Esto es un space netamente para eso, para compartir esta información y que la gente esté alerta, pues, para que no pasen por una situación tan difícil como es lidiar con un psicópata. Yo no sé si ustedes habían escuchado hablar de este tema antes o es primera vez. Pues sí he escuchado el tema, no sé mucho del tema, eh, pero es interesante porque caras vemos, corazones no sabemos y no sabemos quiénes son narcisistas, psicópatas. Entonces podemos estar rodeados de esas personas y no tenemos ni idea si la del frente es así. Pues es un tema interesante, pero también un poco es como complicado de tocar porque uno no logra comprender del todo lo que pasa por la mente de esa persona. Entonces es como, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué hago? ¿Qué sucede? Sí, es muy complicado. Sobre todo, pero fíjate que cuando ya tú aprendes a identificarlos, porque como decía, todos actúan igual, con muy pocas variaciones. Y esa es parte de la información que yo quiero ir compartiendo en estos space que voy a ir abriendo, ¿no? Porque entonces a todas estas lo que me animé fue a escribir con lujos de detalles cómo fue mi encuentro con este psicópata. Y bueno, y ya eso veré qué hago con eso, si publico algo o lo que sea. Pero como ellos actúan así como que estuviesen siguiendo un manual, llega un momento que es fácil reconocerlos, porque ellos actúan muy rápido. El psicópata, ellos actúan rapidito, ellos en una, máximo 2 semanas, ya están metidos en tu casa, ya son, bueno, tu alma gemela, ya son amigos de todos tus amigos, tu familia los adora, porque son personas encantadoras. Y a medida que va avanzando la relación con ellos, pues se van cumpliendo todas las etapas de la depredación del PN, ¿no? Como yo les digo, del perverso narcisista. Entonces, algo que mencionaste que es chévere para aclarar es que no todos los narcisistas son psicópatas, pero todos los psicópatas son narcisistas. Entonces allí donde tú dices que oye, es complicado, porque será, no será, tienes razón, porque probablemente te topes con una persona que es solamente narcisista. Y el narcisismo pues tiene que ver es con ese exceso del yo, donde yo soy lo mejor, donde yo. Pero si es un psicópata, pues hay otros componentes que te ayudan a descartar, obviamente, que no sea solamente narcisista, sino que es psicópata narcisista. Entonces, esto es un buen comentario tuyo porque hay que saber diferenciarlos, ¿ok? Para no meterlos a todos en un solo saco. Exactamente. Ujú. Es complicado porque yo pienso que todos nosotros tenemos un poquito de narcisismo, porque pues no vamos a negar que nos encanta hablar de nosotros mismos, y cuando uno hace sus logros, pues lo tiene. La cosa es como lo que tú dices, no a todo el mundo hay que meterlo en el mismo saco porque hay personas que van un poquito más allá y se van más allá del límite de lo que
es permitido normalmente, entre comillas. Entonces, y sí es complicado, tiene su cuestión saber quién sí, quién no, y es un tema profundo, largo, intenso. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, yo estimo que de aquí a que yo decida qué hacer con lo que estoy escribiendo, pues estoy escribiendo, como les digo, todos los detalles. O sea, no ocultaré nada, como dicen los periodistas, no ocultaré nada. Sí es un tema es bastante extenso, pero al mismo tiempo, como vuelvo y repito, una vez que tú aprendes a reconocer esas etapas de la depredación, cuando digo etapas de la depredación, son los pasos que va siguiendo el psicópata a medida que va avanzando en una relación contigo. ¿Ok? Nuevamente, no se trata de una relación solamente de pareja. Puede ser tu relación con ese psicópata, que es en este caso tu mamá, tu papá, un hermano, un vecino, un jefe, un compañero de trabajo, puede ser cualquiera. Entonces allí es donde es más fácil, porque el narcisista se queda solo en eso, en el yo, porque yo soy, porque yo hago, porque soy lo máximo. El narcisista se queda allí. En cambio, el psicópata narcisista avanza con otro tipo de conducta que es muy cruel y es muy dañina y tóxica, porque precisamente es un ser que te vuelve mierda, literalmente, como dije antes, pero no te toca un solo cabello, porque toda su acción es emocional. De hecho, a ellos le dicen los vampiros emocionales, también les dicen así, precisamente porque ellos no sienten empatía. Entonces, al no sentir empatía, ellos se alimentan de la víctima, que sí es muy empática. Mi amigo también me decía temprano, cónchale Carolina, pero tú que eres una tipa así, tan hecha para adelante, tan salida, tan no sé qué, pues bueno, yo soy una persona espontánea, pues. ¿Y cómo es posible que tú caíste en mano? Porque él no sabía que yo había pasado por eso. Y él me decía, es que no lo creo. O sea, tú me lo dijeras de otro tipo de mujer y a lo mejor lo creo. Y resulta que ahí no tiene nada que ver si tú eres como eres. Simplemente el psicópata te identifica como un objetivo clave para su interés particular y va contigo. Y si eres muy empático, mejor, porque él se alimenta de esa empatía que él no tiene. Por cierto, ellos tienen siempre un interés. Cuando ellos atacan a una víctima, ellos tienen un interés o sexual. El interés puede ser sexual, puede ser económico o puede ser por poder, por posición, por estatus. Entonces, cuando ellos identifican que tú eres una fuente para ellos de alguna de esas tres cosas y eres muy empático, pues tú eres la víctima perfecta para ellos. Como ves, son detalles que van sumando para tú ir descartando si la persona solamente es narcisista o si es un psicópata narcisista o una psicópata narcisista, porque puede ser hombre o mujer. ¿Tienes alguna pregunta, Isabel? No, aquí pues analizando lo que tú estás diciendo, pues también le añadiría que son personas súper analíticas, porque analizan de pe a pa, de arriba a abajo, y digamos que, como tú dices, no importa si uno es muy fuerte como persona, pero digamos que son tan analíticos que saben en qué punto pueden dar para llegar a ese punto de hacerte mierda, como tú dices. Sí, correcto, correcto. Ellos son personas, hay una primera etapa de la depredación que es el bombardeo amoroso, que dependiendo de la relación que sea, como nuevamente, si es pareja, si es jefe, lo que sea, esa primera etapa es tal cual de enamoramiento. Y esa primera etapa ocurre muy rápido y se basa precisamente en lo que tú dices, en esa observación. Ellos te observan completamente, te escanean completamente y luego se mimetizan contigo, como un camaleón. Eso lo hacen gracias a que son muy, muy hábiles para la observación. Y en esa etapa de bombardeo amoroso, ellos aprovechan a obtener toda la información que pueden de ti. ¿Qué te gusta, qué no te gusta, cuál es tu pareja ideal en el caso de que sea una pareja?
porque luego ellos se convierten en un camaleón y te muestran exactamente lo que tú deseas. ¿Y cómo lo sabe? Porque ya tú se lo has dicho. Entonces, son muy hábiles y son manipuladores nivel Dios. Esa es otra de las armas que tiene el psicópata narcisista. Son expertos en manipulación. De hecho, a mí me da mucha gracia porque, como tú dices, este es un tema muy interesante y ya yo tengo tanto tiempo estudiándolos que a mí se me da muy fácil, sobre todo, identificarlos en películas, en series y todo eso, ¿no? Y me da mucha risa porque es tal cual, o sea, tú revisas el manual de procedimientos y ves a estos seres en esas películas, en las series, y rápidamente tú dices, ay, mira, este es psicópata. Y por lo general, si te das cuenta, si tienes la oportunidad de estudiar y te llama la atención el tema, en las películas el psicópata narcisista rápidamente lo sacas es por eso, porque son muy rápidos. Y rapidito no, ya están metidos en tu vida, en cuestión de una, máximo 2 semanas. Entonces, eso que tú dices es muy cierto. Digamos que un personaje pues, es un psicópata y y muy narcisista, bueno, psicópata, lo más psicópata y tiene su narcisismo, es el Joker. Joker es un personaje súper psicópata, ese no le importa nada ni a nadie, o sea, se llevó a todo el mundo por delante y es como, bueno. Sí, lo que pasa es que en el caso del Joker, yo lo veo más como un personaje, sí, es un psicópata narcisista, pero al mismo tiempo hay un componente ahí de una enfermedad mental más que puede ser diagnosticada por un especialista. Yo no soy médico especialista en psiquiatría ni nada, pero en el caso del Joker hay un componente allí también de un tema más profundo de enfermedad mental, pues. Pero el detalle con los psicópatas que estamos hablando en este espacio, que son los perversos narcisistas, su nivel de manipulación es muy sutil. Al principio, ellos lo que son es rápido para meterse en tu vida, pero cuando a ellos se les cae la careta al poco tiempo de estar en el bombardeo amoroso, comienzan con visos muy sutiles de la manipulación y del daño emocional que te van haciendo, dependiendo también del objetivo que tengan con la víctima. Por lo menos en mi caso, el objetivo, el interés de este psicópata conmigo era netamente sexual, era 100% sexual. Pero en casos cuando el objetivo es más económico o por poder, ellos necesitan asegurarse de tener a esa víctima supliéndoles el dinero o el estatus que están persiguiendo con ellas. Entonces, el proceso de predación es mucho más lento y es mucho más sutil. Entonces, por eso es que es tan cruel el proceso de depredación de estas personas, porque es muy sutil. Y como dije nuevamente, no te tocan un solo cabello. Todo ocurre de manera emocional, de manera psicológica. En el caso del Joker, yo me atrevería a decir que hay un componente allí adicional de enfermedad mental. A quien yo sí identifiqué como psicópata fue a Pablo Escobar, ¿sabes? El narco colombiano. Ajá. Yo vi la serie y Pablo Escobar era un psicópata narcisista. Eso que hacía él de que tenía un zoológico con hipopótamos, con no sé qué, eso era narcisismo puro. Y a nivel de lo que eran sus relaciones con mujeres, triangulaba a la esposa con niñitas, bueno, muchas cosas de la vida de este personaje en la serie me llevaron a mí a concluir que era un psicópata narcisista. Lo que pasa es que, bueno, tampoco quiero decir todo en un solo episodio porque, nuevamente, la idea es que yo pueda ir armando estos espacios para ir informándole a la gente y bueno, hasta que llegue a decidir qué hacer con lo que estoy escribiendo sobre mi encuentro con un perverso narcisista. No sé si tienen alguna pregunta más, sino para ir cerrando y agradecerles que hayan venido
Este es un tema que a mí particularmente me apasiona mucho, porque a pesar de que sufrí mucho por lo que me hizo esta persona, una vez que yo lo descubrí y literalmente devoré toda la información que he devorado en internet y sigo consumiendo hasta hoy, pues es un tema de verdad fascinante, fascinante. Y nuevamente no es mi intención para nada convencer a ninguna persona de que esa gente existe, porque no hay manera de hacerlo. Sino que bueno, creo que tengo un deber como víctima que fui de esta persona, de alertarle a los demás de que, bueno, que cuidado porque esa gente está allá afuera y mira, y hay casos muy graves de gente que se casa con un psicópata o con una psicópata y se pasan 40 años en un matrimonio sin saber qué rayos ocurre con ese ser que destruyó tu vida, pero tú no puedes huir de allí. No puedes, no encuentras la forma de salir. Yo les recomiendo pues que busquen información, ya que se acercaron gentilmente hasta este espacio. Como dije, en YouTube está el doctor Iñaki Piñuel, médico psiquiatra, y está el doctor Hugo Marietán, que son las dos fuentes más importantes que yo conseguí en internet que me ayudaron a entender qué era lo que pasaba conmigo. Y fue a través de ellos que yo descubrí que estaba lidiando con un psicópata narcisista. Busquen información y les agradezco muchísimo que hayan venido un ratico por aquí a escucharme. No, claro, siempre es bueno. A veces cuando uno se mete a los espacios, siempre es bueno encontrar otros tipos de temas, porque, bueno, yo también soy parte de Sonday, pero a veces es bueno como hablar de otros tipos de temas, y en especial en los espacios de Twitter. Entonces es muy interesante. La mente humana siempre va a ser un enigma para todo el mundo y siempre es un tema súper interesante, Ujú. aunque muchas personas pues, no lo consideren interesante porque es tan compleja que a veces como que Ujú. abruma tanto que es como, no, bueno, no quiero tanta información en vivo, pero Ujú. es súper interesante. Sí, y lo otro que es mi intención con esto es que, bueno, yo no soy psiquiatra, no soy psicólogo, pero sí soy coach. Yo soy coach certificado y gracias al coaching y al autoconocimiento, porque en el coaching nos entrenan sobre todo para conocernos a nosotros mismos primero, antes de comenzar a tratar a las personas. Gracias al autoconocimiento fue que yo supe que algo no estaba bien. O sea, y eso es muy importante, conocernos cada día más profundamente es súper importante, porque no hay manera de que alguien te dañe si tú estás alerta, si tú sabes y aprendes a poner límites, porque eso es otra de las cosas que aprovecha el psicópata narcisista, que se encuentra con personas que no saben decir no, se encuentran con personas que sienten que están siendo abusadas, pero no le dicen qué te pasa, o sea, ¿por qué tú me estás tratando de esta manera? Porque, bueno, tenemos baja autoestima, porque somos personas que no nos conocemos, no nos conocemos, no sabemos nuestros límites y no sabemos poner esos límites ante los demás. Para el psicópata eso es, bueno, un paraíso, una persona que no sabe poner límites, que no tiene buena autoestima, que no se conoce a sí mismo, para ellos eso es, bueno, el paraíso terrenal, porque hacen lo que les da la gana. Y como todo lo hacen de manera psicológica, nadie le cree a la víctima que este ser malvado la está depredando y emocionalmente la persona está literalmente hecha mierda. Eso también es otra de las cosas que tengo como objetivo con estos espacios. Bueno, les agradezco mucho a los tres y espero que, bueno, que me acompañen en el próximo space. Voy a tratar de hacerlo todos los viernes hasta ahora y bueno, que sea un ratico conversar sobre el tema. Mira, esa la loca, tengo ya 45 minutos. Yo creo que es bastante valioso el tiempo que me puedan dedicar. Les quiero, besitos a los tres y bueno, si pueden, acérquense el próximo viernes. ¿De acuerdo? Chao, gracias. Bye bye. Bye.